Empezamos entonces con la clase. Bueno, en particular en esta clase lo que vamos a hacer son ejercicios de presión osmótica, ¿tá? Porque es de las propiedades coligativas, capaz que es la más difícil de visualizar y genera más dudas, entonces decidimos hacer una clase que, aparte de los dos ejercicios que estaban programados, agregué un tercero más del repartido, que era un poquito más, tenía alguna cosa más complicada o distinta, y está bueno que si les surgió alguna duda. Bien. Vamos entonces a entender un poquito de qué se trata la presión osmótica. Ya lo vieron en el teórico, pero vamos a hacer un repaso. La presión osmótica surge cuando nosotros tenemos una membrana, ¿sí?, que es semipermeable, o sea que pasa alguno de los componentes a través de esa membrana, pero no todos. Y cuando hay una diferencia de concentración a ambos lados de la membrana, se genera una diferencia de potencial químico, ¿sí? ¿Se acuerdan que el potencial químico dependía de la concentración del solvente en la solución? Entonces, si me cambia la concentración del soluto, me va a cambiar el potencial químico del solvente. En este caso, esta membrana semipermeable, el que pasa a través de la membrana es el solvente, ¿tá? Como hay una diferencia de concentración, se genera una diferencia de potencial. Entonces, el sistema evoluciona de la manera de igualar los potenciales químicos, ¿sí? Va como cualquier potencial, o sea, por ejemplo, si tenemos una diferencia de temperatura, el sistema evoluciona para, el calor fluye de mayor temperatura a menor temperatura. Si tenemos una diferencia de presión, el sistema evoluciona de mayor presión a menor presión. Y lo mismo pasa con el potencial químico. El sistema va a evolucionar de manera de que disminuya el potencial, ¿sí?, hasta que se iguale, ¿tá? La forma de igualar ese potencial es pasando solvente a través de la membrana, ¿tá? Este pasaje de solvente lo que genera, acá por ejemplo lo que estamos viendo en este esquemita, es una diferencia de altura del líquido a ambos lados de la membrana, y como hay una diferencia de altura, eso genera una diferencia de presión, ¿tá? Entonces, cuando tenemos estos casos de membrana semipermeable, ¿sí?, se alcanza el equilibrio cuando se igualan los potenciales a ambos lados de la membrana, no cuando se igualan las presiones o las concentraciones. Eso es una duda bastante común. Entonces, en el equilibrio, ¿sí?, que sería el dibujo de la derecha, se va a alcanzar el equilibrio cuando el potencial del agua en la solución 1, que lo llamamos el de la izquierda, sea igual al potencial del agua en la solución 2. ¿No? Entonces, lo que se igualan son los potenciales y no las concentraciones. Este es un error típico, decir que el agua va a fluir hasta que se igualen las concentraciones, ¿no? Si les genera duda, esto piensen cuando este ejercicio, sí, un análisis similar, pero pensando que, por ejemplo, en el lado de la izquierda, en lugar de haber una solución, si existiera agua pura, nunca el agua pura va a igualar la concentración de la solución 2. ¿No? Entonces, por ahí capaz que si les genera dudas, piénsenlo. Entonces, una vez que se establece ese equilibrio, si nosotros analizamos la membrana, lo que les decía, va a haber una diferencia de presión a ambos lados de la membrana. Esa diferencia de presión es lo que nosotros conocemos como la presión osmótica, o que se simboliza con la letra Pi. Y esa diferencia de presión va a estar relacionada con la diferencia de la concentración que hay a ambos lados de la membrana. Esta formulita es cuando nosotros tenemos solución a ambos lados de la membrana. Si hay uno de los lados que tengo el solvente puro, en realidad me queda esta expresión que la presión osmótica es RPC. ¿Ah? Casi todos los ejercicios que nosotros hacemos consideramos esto, que estamos con de un lado solvente puro y del otro lado solución. Pero hay un ejercicio en el repartido que son solución a ambos lados, entonces muchas veces genera la duda de cuál es la concentración que tengo que poner. Bueno, en realidad lo que tienen que colocar en la fórmula es la diferencia de concentración que hay a ambos lados de la membrana. ¿Alguna duda con respecto a esto?
quieran preguntar de la presión osmótica. Bueno, si no hay dudas, o por lo menos no se animan a preguntar, seguimos, entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 10. Dice, considere un tubo vertical cuya sección transversal interna tiene un área de 1 centímetro cuadrado. La sección transversal, lo que nos están diciendo es la sección, o sea, lo que sería, por ejemplo, en un cilindro, la tapa del cilindro. ¿Tá? El fondo del tubo está cerrado por una membrana semipermeable y se coloca 1 gramo de glucosa en el tubo y este se sumerge por el lado de la membrana en agua pura. Ahora vamos a ver un esquemita de este ejercicio. La parte A me pregunta, ¿cuál será la altura del nivel de líquido en el tubo en el punto de equilibrio? Lo que nos dicen es que la densidad de la solución puede considerarse igual a la del agua y se supone que la concentración de glucosa en las soluciones es uniforme. ¿Ah? Y la parte B me pregunta cuál es la presión osmótica de la solución en el equilibrio. Nos van como dato que la temperatura son 25 grados, que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, y nos dicen que la inmersión del tubo es despreciable, o sea que coloco la parte de la membrana del tubo en contacto apenas en la superficie de la solución. Sería algo así el esquemita. ¿Tá? El tubo vertical, en el fondo tiene la membrana semipermeable, que es al solvente, abajo tengo un recipiente con el solvente, que es agua, y dentro del tubo lo que agrego es el gramo de glucosa. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a empezar a pasar agua a través del tubo, ¿sí? Hasta que se igualen los potenciales químicos. De nuevo lo que les decía, es imposible que pase agua y que se igualen las concentraciones porque de un lado tengo agua pura y del otro lado voy a tener una solución. A no ser que se logre una dilución infinita, que no es posible, o sea, nunca se van a igualar las concentraciones, se igualan los potenciales químicos. ¿Tá? Entonces, en este caso, en el equilibrio lo que voy a tener es que el potencial del agua líquida pura, que está abajo, va a tener que ser igual al potencial del agua líquida que va a estar en la solución dentro del tubo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si nosotros inicialmente tenemos este sistema a una determinada temperatura y presión, ¿sí? El potencial del agua líquida va a depender de esa temperatura y de presión. ¿Cómo hacemos para expresar el potencial químico del agua en la solución? Se expresa, tenía 2 componentes. ¿Sí? Por un lado tenía el componente que dependía del potencial del puro y después otro término que estaba relacionado con la concentración de esa solución. ¿Se acuerdan? Entonces el potencial de una solución, del agua en solución, se puede escribir como el potencial del agua pura más el término que depende de la concentración. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo va a ser el término de la derecha comparado con el de la izquierda? ¿Cuál va a ser mayor? ¿El potencial del agua pura o el potencial del agua en solución? A la misma temperatura y presión. ¿Iguales? ¿Mayor? ¿Menor? ¿El del agua pura es mayor? ¿Por qué el del agua pura es mayor? Y porque tenés un logaritmo de una fracción, eso da negativo y entonces estás restando, ¿no? Ah, está perfecto. ¿Tá? La fracción del agua siempre es menor que 1, este logaritmo es negativo, entonces en realidad el término de acá de la derecha está restando. ¿Tá? Entonces efectivamente, estos dos términos no son iguales, ¿sí? Sino que a su vez el potencial de la solución va a ser menor. ¿Tá? Entonces, en el momento el que inicia, ¿sí? Antes de que yo empiece a pasar agua a través del tubo, voy a tener de un lado el potencial del agua pura abajo, que va a ser más grande que el potencial que voy a tener del lado del tubo. Entonces, el sistema va a evolucionar de mayor a menor potencial. ¿Tá? Y esa es la razón por la cual el agua va a moverse desde el reservorio hacia el tubo. ¿Tá? Para tratar de aumentar el potencial del agua en la solución. ¿Tá? Entonces, como se puede ver acá, los potenciales nunca van a ser iguales a la misma temperatura y la misma presión, el del agua pura y el del agua en solución.
Entonces, si nosotros estamos haciendo este ensayo a temperatura constante, ¿sí? Si la temperatura no cambia, la única forma de que se igualen estos potenciales es que cambie la presión en una de las dos partes. ¿tá? Entonces, en realidad lo que va a pasar es que del lado del agua pura voy a tener una determinada presión, y para que se igualen los potenciales, en el agua, en la solución, va a estar una presión diferente. ¿sí? Esa diferencia de presión entre ambos lados de la membrana es lo que nosotros recién veíamos que es la presión osmótica. ¿sí? Entonces, la única forma que se igualen los potenciales químicos a una temperatura fija es que cambie la presión. ¿tá? ¿Y eso qué es lo que hace? ¿Cómo se puede cambiar la presión? La única forma de que haya una presión diferente es que va a fluir agua desde el reservorio hacia el tubo, va a empezar a subir la altura del líquido en el tubo, y eso, por la ley de la hidrostática, me va a generar un delta P, ¿sí? Una presión extra. ¿tá? Entonces lo que sucede es que en realidad en el equilibrio pasó agua, ¿sí? A través de la membrana. Entonces, si yo me paro en la membrana al lado de la solución, voy a tener toda una columna, aparte de la presión atmosférica, voy a tener toda una columna de líquido que me está generando una presión. Esa presión extra que está dada por el delta H es la diferencia, es la presión osmótica. Por eso es que la presión osmótica, aparte de la fórmula que vimos recién, que se calcula en función de la concentración, cuando nosotros tenemos un tubo, vemos que hay una diferencia de altura a ambos lados del recipiente, podemos relacionarlo con la presión generada por la hidrostática, el delta P generado por el aumento de las alturas. ¿ah? Entonces, teníamos que la presión osmótica, habíamos dicho que era la diferencia de presión, ¿sí? Entonces lo podemos escribir con la ley de la hidrostática, la densidad por G por el delta H de la columna. ¿Sí? Y a su vez, como habíamos visto al inicio, la presión osmótica depende de la concentración, entonces también la podemos escribir como RTC. En realidad lo que podemos hacer, si nosotros tenemos datos de altura o de concentración o lo que sea, es igualar estas dos expresiones, ¿sí? De presión osmótica, y obtener el resultado que nosotros estemos buscando. ¿ah? Acá lo que tienen que tener cuidado son las unidades. ¿sí? Esta concentración tienen que cuidar de si lo ponen en molar, ¿sí? Que les dan mol por litro, la temperatura en Kelvin, entonces acá tienen que poner en el R en litro atmósfera por mol Kelvin, y ahí ya la presión le queda en atmósferas. Acá tienen que tener cuidado que si lo que les recomiendo con la hidrostática es que utilicen todo en el sistema, por ejemplo, internacional, y les va a dar en Pascal. Pero si justo utilizan las dos ecuaciones así igualadas, tengan cuidado de no poner por un lado que esto les quede en atmósfera y por el otro lado que les quede en Pascal y tener un problema de unidades. Bien, entonces el ejercicio me pedían cuánta es la diferencia de altura, cuánto subió el líquido en el tubo. Entonces lo que hacemos es de la formulita despejamos entonces el delta H. Lo que vamos a tener que tener como determinar es la concentración, ¿sí? Porque bueno, el R, ahí vemos si ponemos podemos poner el R en el sistema internacional y nos va a quedar joules, 8,314, la temperatura la C, la densidad de la solución me dijeron que considere que es igual a la solución al agua, G, 9,8, y acá tener cuidado en la concentración, que si utilizamos el sistema internacional tenemos que ponerlo en mol por metro cúbico. ¿ah? Bueno, ¿cómo vamos a saber la concentración? Nosotros sabemos que inicialmente agregamos 1 gramo de glucosa, pero para calcular la concentración nosotros necesitamos saber el volumen que hay dentro del tubo. Y en realidad el volumen que hay dentro del tubo depende de cuánto líquido subió, o sea, el delta H. Entonces en realidad nosotros en principio no vamos a poder calcular la concentración, porque nos va a quedar en función de la diferencia de altura. ¿no? Pero bueno, no pasa nada, es simplemente tomar en cuenta eso. ¿tá? Entonces la concentración
de la glucosa va a ser 1, que es el gramo de glucosa que agregamos, 180, que es el peso molecular de la glucosa, que lo podemos calcular, pues nos dan la formulita, y bueno, y el volumen, que es el volumen del líquido que queda en el tubo. ¿Cómo les parece que, cómo relacionamos el volumen del tubo con la altura? ¿Con el volumen del cilindro? Ahí va, ¿y cómo calculamos el volumen del cilindro? Pi por el radio cuadrado por la altura. Ahí va. O sea, calculamos el área de la base por la altura. ¿Tá? Acá lo bueno es que ya nos dicen justamente cuánto es el área de la base, de la sección. ¿Sí? Que es ese valor que nos daban al inicio de 1 centímetro cúbico, cuadrado. Entonces, en realidad, ¿sí? Tal cual, nosotros tenemos el volumen del cilindro, va a ser pi r cuadrado por h. Entonces, el pi r cuadrado ya nos dan, ¿tá? Que es la sección. ¿Tá? Que nos decían entonces la letra, que la sección transversal, o sea, lo que sería la tapita del cilindro, es 1 centímetro cuadrado. Yo acá voy a trabajar todo en el sistema internacional. Entonces, en realidad, el centímetro cuadrado lo voy a pasar a metro cuadrado. Cuidado cuando hacen las conversiones. Acuérdense que para pasar de centímetro cuadrado a metro cuadrado es por 10 a la menos 4. ¿Tá? Porque 1 centímetro es 0,01 metro, y como es al cuadrado, 0,01 al cuadrado. ¿No? Y me da por 10 a la menos 4. Entonces, donde está el volumen, lo que voy a poner es la sección por el delta H. ¿Tá? Entonces, el volumen va a ser 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por el delta H. Después, otra cosa, la densidad de la solución también la tengo que poner en kilogramos por metro cúbico. Y recuerden entonces que la densidad del agua, si es 1 gramo por centímetro cúbico, 1 metro cúbico, ¿sí? Imagínense un tanque de 1 metro por 1 metro por 1 metro, tiene 1000 kilogramos de agua. Entonces también la densidad de la solución va a ser 1000 kilogramos por metro cúbico. Y bueno, y ahora entonces colocamos todo en la fórmula. El R, que va a ser 8,314 Joule por mol Kelvin, que es el R en el sistema internacional. La temperatura, que era 25, que la ponemos en Kelvin. Los moles de glucosa, que va a ser el gramo por dividido 180, que es el peso molecular. El volumen, que recién lo vimos, 1 por 10 a la menos 4 por el delta H, dividido la densidad de la solución, que son los 1000 kilogramos por metro cúbico, por el G, que son 9,8 metros por segundo cuadrado. Yo acá no puse ninguna de las unidades porque estoy segura que trabajé todo en el sistema internacional, pero si les genera dudas, trabajen con todas las unidades y ven ahí que se les va tachando. El delta H les debería de quedar en metro. Bueno, empiezan a hacer cuentas, ¿sí? Y les va a quedar el delta H 3,744 metros. Que bueno, en realidad, mirando ese valor, yo pensaría de que en realidad nunca se llega al equilibrio. Que puede ser una pregunta, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ¿qué pasa si mi tubo es de 1 metro? En realidad no me da la altura del líquido como para la altura del tubo como para que se genere la diferencia de presión que me permite alcanzar el equilibrio. ¿Ah? Entonces, bueno, la única forma que se alcance el equilibrio es que la altura del tubo sea de 3,744 metros. ¿Ah? Bien, me pedían el delta H y también me pedían cuánto es la presión osmótica, o sea, cuál es la diferencia de presión que hay a través de esa membrana. Entonces acá lo podemos hacer de cualquiera de las dos formas, calcularlo con la concentración, con la formulita de la concentración, o calcularlo con la altura. Como ya tenemos el valor de la altura y tenemos la densidad de G, resulta más fácil calcularlo con esa formulita. Entonces, ponemos todos los valores, 1000, 9,8 y 3,744, y me da que la presión osmótica son
36.728,6 kilogramo metro a la menos 1, segundo a la menos 2. Si nosotros hacemos así todo esto, esas son las unidades que me quedan. Como yo sé que estoy trabajando en el sistema internacional, en realidad todas estas unidades se corresponden con el pascal. ¿Tá? Entonces no tengo que estarme preocupando, sé que si trabajé en el sistema internacional, la presión me va a dar en pascal. ¿No? Para tener una idea de un valor, cuánto es eso, no estamos tan acostumbrados a trabajar en pascales, lo que podemos hacer es convertir de pascales a atmósferas. Les conviene tener siempre una tablita a mano, una tablita con las conversiones de unidades, y me queda que un pascal es 9,86923 por 10 a la menos 6 atmósferas. Convirtiendo entonces, me da que la presión osmótica es 0,363 atmósferas. Fíjense que es bastante importante el cambio de presión. Si yo simplemente coloco 1 gramo de glucosa de ese lado, para que se establezca el equilibrio, ¿sí? La diferencia de presión que tiene que haber a ambos lados de la membrana es de 0,3 atmósferas. Bien, ¿alguna duda que tengan con respecto a este ejercicio? En realidad es como que aplicar las formulitas, y lo único es eso, tener cuidado con las unidades, y bueno, eso de calcular la particularidad de este ejercicio, que nos quedaba ahí el volumen en función del delta H que tenían que darse cuenta. Bien, vamos a hacer el ejercicio 14, que este está bueno para si les genera dudas la presión osmótica, está bueno para analizarlo. Dice, el sistema de la figura 1 consta de 2 recipientes cilíndricos, A de 5 centímetros de diámetro y B de 3 centímetros de diámetro. A y B están abiertos a la atmósfera y están separados por una membrana semipermeable. Para empezar la experiencia se rellenan A y B con agua hasta alcanzar 25 centímetros de agua en cada recipiente. Luego se disuelven 0,05 gramos de un compuesto orgánico en el recipiente B. O sea, tengo el agua a la misma altura y coloco en el recipiente B el compuesto orgánico. Y después de un tiempo, el nivel de agua en A queda fijo en 17,2 centímetros. Entonces inicialmente estaban en ambos lados a 25, me dan como dato que del lado del agua bajó a 17,2. La parte A me piden calcular el peso molecular de este compuesto orgánico, y después, bueno, después vemos las partes B para no seguir entreverando. ¿Ah? Nos dice, considera comportamiento de la solución diluida, si esto quiere decir entonces que podemos utilizar la ecuación de presión osmótica. Suponer que la presión de vapor de agua de la solución es aproximadamente igual a la del agua pura. ¿Ah? Eso por si hacemos el sistema cerrado, pero en este caso el sistema es abierto. ¿Ah? Y datos nos dicen que la temperatura es 25 grados y que la presión es de 1 atmósfera. Bien, entonces la parte A me piden calcular el peso molecular del compuesto. ¿Dónde me va a aparecer? Como nosotros de un lado tenemos agua pura, que es del lado A, y del lado B tenemos el compuesto orgánico, ¿sí? Sabemos que se va a generar una diferencia de presión a través de la membrana, que va a estar relacionada con la concentración que hay del compuesto B, en el recipiente B. ¿Ah? Entonces, dentro de esta concentración es que me va a aparecer el peso molecular del sólido problema. ¿Ah? Yo sé la masa que agregué, conozco la temperatura, voy a tener que determinar cuánto volumen me quedó en el recipiente B, y bueno, cuánto es la diferencia de presión, ¿sí? Para poder obtener entonces el dato del peso molecular. Por ahí viene entonces el ejercicio. ¿Sí? Entonces esto es una esquemita. Lo que es importante en este ejercicio es darse cuenta de que el recipiente A tiene un diámetro diferente que el recipiente B. ¿Esto qué quiere decir? Que si del lado A el nivel del líquido bajó 10 centímetros, en el lado B no va a aumentar 10 centímetros, ¿sí? Por un tema de la sección del tubo.
Hay algunos ejercicios de parciales donde se dan los diámetros iguales, entonces es un poquito más sencillo. Si acá baja 10, en A, en B va a subir 10. Pero acá no es el caso, entonces voy a tener que calcular. ¿Qué me dicen? Inicialmente, la altura de A inicial es 25 y la de B también es 25. ¿Sí? Y como tengo agua pura a ambos lados de la membrana, estoy en equilibrio porque tengo el potencial del agua pura a la temperatura y la presión que está. ¿Sí? Cuando yo agrego el soluto, ¿sí?, lo que estoy haciendo es modificando el potencial del agua en el recipiente B, que era lo que habíamos visto en el ejercicio anterior. Entonces, como tenía dos términos, como ya vimos, el potencial del agua en solución va a ser menor que el potencial del agua pura. ¿Tá? Entonces, el sistema va a evolucionar de manera que fluya de mayor potencial a menor potencial. Va a fluir del potencial del recipiente A hacia el recipiente B. Y no es que vaya a bajar el potencial del agua pura, porque del lado A voy a continuar teniendo agua pura. Lo que va a pasar es que a medida que fluye solvente a través de la membrana, va a ir aumentando la presión dentro del recipiente B y por lo tanto va aumentando el potencial del agua en el recipiente B. ¿Se entiende esto que acabo de aclarar? Sí, Bien. ¿Ah? Entonces, ahí concluimos que el agua entonces se va a mover de A a B. Voy a tener una bajada en la altura del líquido en A y una subida de la altura en el líquido en el recipiente B. En la letra me dicen que la altura final en A es 17,2 centímetros. Y acá lo que yo les decía, nosotros podemos saber cuánto cambió la altura en A, sí, pero en principio no podemos asignárselo a que es lo mismo que aumentó en B. ¿Tá? Eso es parte de lo que vamos a tener que calcular. ¿Sí? ¿Cuánto subió la altura en B? Con esa diferencia yo voy a saber entonces, una vez establecido el equilibrio, puedo calcular esa diferencia, ¿sí?, la altura final en B menos la altura final en A, y con ese delta H puedo calcular la presión osmótica. Y ahí después calcular el peso molecular del sólido. Entonces, en el equilibrio, o sea, acá, cuando estamos en estas condiciones, que ya nos dijeron que se bajaba a 17,2, se deben igualar los potenciales. ¿Sí? Entonces me va a quedar que del lado de, acá lo tengo, ahí, a ambos lados de la membrana va a haber una diferencia de presión, ¿sí?, que está dada por la diferencia entre la presión 1, que sería en el recipiente A, y la presión 2 en el recipiente 2. Va a haber entonces una diferencia de presión a ambos lados de la membrana. Y esa diferencia de presión es la presión osmótica. Bueno, entonces, en el equilibrio voy a tener que la presión osmótica va a ser RT por la concentración en B, que va a ser igual a ρg delta H. ¿Qué información entonces necesito? Necesito saber la concentración en B. Y acá nos pasa lo mismo que en el ejercicio anterior. Para saber la concentración que hay en B, necesito saber el volumen que hay en B. Para saber el volumen que hay en B, necesito saber la altura que hay de esa rama. Entonces, esto también me va a quedar en función de las alturas de las ramas, porque este delta H también es un incógnito. Acá hay diferentes maneras de resolverlo el ejercicio. O sea, yo les voy a mostrar una opción, pero capaz que si se les ocurre alguna otra, me avisen. Sí, lo que Lucas te respondo. En el equilibrio va a haber una diferencia de presión a ambos lados de la membrana. Esa diferencia de presión es pi. Entonces, lo que pasa es que capaz que a ver si la duda viene por ahí. Nosotros estamos acostumbrados que cuando hablamos de equilibrio, muchas veces hablamos de equilibrio mecánico también. En este caso tenemos una membrana semipermeable con diferente concentración a ambos lados de esa membrana. Entonces, para que se establezca el equilibrio, se tienen que igualar los potenciales químicos. La única manera que se igualen los potenciales químicos es que haya una diferencia de presión de un lado y del otro que me permita esa igualación de los potenciales. Entonces, en el equilibrio hay una diferencia de presión a ambos lados de la membrana.
¿Te respondí, Lucas? Sí, lo entiendo por el lado del potencial químico, pero ¿cómo puede haber equilibrio, o sea, una situación estática mecánicamente si hay diferencia de presión a ambos lados de la membrana? Bueno, porque tenés el tema, no son sustancias, no es la misma sustancia que vos tenés a ambos lados de la membrana. O sea, la fuerza impulsora, nosotros siempre decimos que vamos a estar en equilibrio cuando los potenciales sean iguales, potenciales químicos. Entonces vos, capaz que la misma pregunta te puedo decir yo. ¿Cómo podés tener, si yo no, están, por ejemplo, las ramas igualadas, ¿no? Ahí no tenés diferencia de presión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Si yo agrego el soluto, a vos decís, bueno, las presiones están igualadas, tendría que estar en equilibrio. Pero en realidad, si yo lo miro del otro punto de vista, hay una diferencia potencial. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede estar eso en equilibrio si hay una diferencia potencial? claro, pero el agregado de soluto implica un cambio en la presión y es la diferencia de presión la fuerza impulsora. O sea, No, yo tenía no, entendido que nunca la fuerza podemos impulsora no es ignorar la el diferencia equilibrio de presión. mecánico. La fuerza impulsora no es la diferencia de presión. La fuerza impulsora es la diferencia de potencial químico. No es que yo tenga una diferencia de presión y eso me genera, sino que yo están igualadas las presiones y la fuerza impulsora para que pase el solvente a través de la membrana es que tengo una diferencia potencial. Empieza a pasar el fluido y empieza a subir la rama. No es al revés, no es que yo tengo la diferencia de alturas y esa es la fuerza impulsora. La fuerza impulsora es la diferencia potencial que me obliga a que la rama pase para el otro lado. Sí, o sea, entiendo el punto, pero ¿cómo, o sea, estamos ignorando el equilibrio mecánico? ¿Cómo ahora no aplica el equilibrio mecánico? ¿Hay una diferencia de No, lo que presión? pasa es que, a ver, siempre, a ver, acá el tema es que tienes que ver cuál es el potencial, es como, tienes que ver cuál es el potencial que vos estás analizando acá. El tema no es el potencial de diferencia de presión, sino un potencial químico. Es como hay diferentes fuerzas impulsoras. Por ejemplo, una diferencia de temperatura, una diferencia de presión en un sistema, por ejemplo, gaseoso, una diferencia de potencial eléctrico. Acá la fuerza impulsora del movimiento es el potencial químico. Sí, sí, eso lo entiendo, pero si quiero una situación estática, también tengo que estar de acuerdo con la mecánica, no solo con la química. Bueno, pero en este caso no es solo mecánica, es un tema de química también. Claro, pero por eso justamente es un tema de ambos. La mecánica en este caso no estaría de nuestro lado si hay una diferencia de presión a ambos lados. Lo que pasa es que, capaz que no sé, no lo puedes analizar como si fuera como la misma sustancia. Lo que pasa, ahí va, a ver, la otra forma de verlo. Que vos decís que cuando hablas de un potencial, ¿no? Cuando hay una diferencia de altura, por ejemplo, vamos a mirar desde el punto de vista de la hidrostática, ¿está? Vos decís que dos puntos a la misma altura tienen que tener la misma presión, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero cuando están dentro del mismo fluido. En este caso, por ejemplo, vos no tenés el mismo fluido a ambos lados de la membrana. De un lado tenés un solvente y del otro lado tenés una solución. Por eso, si vos te parás, si esto fuera agua pura, si vos te parás en la membrana a la derecha y a la izquierda, como vos estás a la misma altura y sería el mismo fluido, la mecánica te dice que tienen que tener la misma presión. ¿Se entiende? No, o sea, para mí la mecánica dice que si está quieto, tienen que tener la misma presión. No No, existe es tener del, ninguna es del mismo diferencia de fluido. presiones en un sistema No, estático. no, es del mismo fluido. Tiene que ser el mismo fluido. Imagínate esto. Imagínate que vos tenés, a ver, tenés, de este lado están a la misma altura los líquidos, ¿no? Imagínate que tenés, y de un lado tenés aceite y del otro lado tenés agua. ¿Están en equilibrio mecánico? Si están a la misma altura, que no necesariamente, ¿no? Porque son No. A poner así, distintas. ¿no? En A tenés aceite y en B tenés agua. ¿Están en equilibrio mecánico eso? ¿Qué te dice tu intuición?
¿Te perdí, Lucas? ¿Andas por ahí? No, perdón, capaz que se me trancó, dije que no, tienen distinta densidad, entonces misma altura no implica la misma presión. Bueno, y acá te pongo en la misma situación. Yo no tengo el mismo fluido a ambos lados. De un lado tengo el solvente y del otro lado tengo una solución. Entonces, igual, independiente que no es un tema de densidad, yo lo que te digo es que digo, lo que ahora lo de la solución, porque vos la puedes considerar diluida, pero el tema es que hay que analizarlo desde otro punto de vista. Son otras cosas las que están pasando, no es solo un tema, capaz que la intuición mecánica de lo que va a pasar. Yo no digo que esté bien o mal, en este caso puntual, el ejercicio. A mí me parece que si efectivamente la situación es estática, de alguna forma se tiene que poder explicar por presiones, porque la presión va de también. No puedo tener Hola. una presión menor y que no ocurra nada. Por algo son diferencias de presiones, la deducción de las presiones sale de las fuerzas. Bueno, hay gente que lo ve de otra manera. Capaz que ahí te convence de otra manera. Es que si vos te parás, por ejemplo, acá, ¿no? De este lado vos vas a tener el peso de esta columna más la presión atmosférica, más la presión osmótica. Y si te paras de este otro lado, tenés el peso de esta columna más la presión atmosférica. Vos de acá tenés esa presión que es la presión osmótica, si se lo querés sumar de un lado. No sé si me explico. Es otra forma de verlo. O sea, creo que entendí igual. Perdón por todo el tiempo. En cualquier caso, No. Mirá, si querés cualquier cosa, escribís al mail y vemos busco otra manera capaz que de visualizarlo. A mí me gusta verlo de la manera de pararme en la membrana y ver que hay una diferencia de presión a ambos lados de la membrana, porque permite entender un poco más lo que realmente está pasando y no como muchas veces eh, que preguntan de qué lado le sumo el pi, si del lado de la izquierda o del lado de la derecha. En realidad la presión la diferencia de presión es pi. ¿Ah? Y de ahí va a salir a qué lado va a despejarse pi. Pero entiendo tu duda, no sé cómo puedo hablarlo con Andrea, a ver cómo de otra manera hacerlo, visualizarlo mejor. Pero para mí me queda claro desde el punto de vista de los potenciales químicos, pero bueno, no puedo buscar otra manera a ver de cómo explicarlo. Y cualquier cosa lo hablamos después. Bien, bueno, estábamos entonces en el equilibrio, tengo que determinar ese delta H para poder colocar en la presión, calcular la presión osmótica. Ese delta H, ¿cómo lo calculamos? Va a ser la altura en B final menos la altura en A final. El valor de la altura en A final vale 17,2. Necesito saber entonces, me va a quedar este delta H en función de la altura de B al final del proceso. Bueno, y ahí sustituyo el valor que ya sé a final. Otra cosa, ¿cómo hago para saber, para relacionar esta altura final en B? Es saber que en realidad el volumen de A que bajó está relacionado con el volumen que aumentó en B, necesariamente. Entonces, el delta B en B va a ser menos lo que salió de A. ¿Ah? Y como yo conozco la diferencia de altura que hay, que ocurrió en el recipiente A, ¿sí? Con el diámetro puedo sacar la sección, entonces yo puedo llegar a calcular cuánto es el delta B en A, con el delta B en A puedo calcular el delta B en B, y con el delta B en B puedo sacar el delta H. Parece un trabalengua, pero bueno, ir para atrás y para adelante con la información. ¿Cómo calculo entonces la sección en A? Como vimos hoy, el área de un cilindro, de un círculo, y
por acá es el diámetro cuadrado sobre 4, lo pueden hacer pi por r cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Cuidado, de nuevo, que a veces no confundirse que esto es diámetro y no es radio. O sea, la sección en A me da 1,96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Yo acá ya también lo trabajé en el sistema internacional, 0,05 metros. Con la sección en A, ¿sí? Que es esa, y con la diferencia de altura, que es 0,172 menos 0,25, que es lo que tenía al inicio, puedo saber entonces el delta B en A, que me da menos 1,53 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y ese es igual al delta B en B, que también lo podemos calcular como en la sección de B por el delta H de B. La sección en B la calculé de la misma manera que en A, ¿sí? Y me dio 7,07 por 10 a la menos 4. Y acá el delta H me va a caer en función de la altura de B final menos 0,25, que era lo que yo tenía inicialmente en B. Entonces acá me empiezan a quedar los datos en función de la altura de B final. ¿Sí? El delta H me va a quedar en función de B final y la concentración, ¿sí? Por el volumen, acá el volumen me va a quedar en función de HB. ¿Sí? Entonces, con esta información, como yo conozco el delta B en A, da igual al delta B en B, despejo el delta B, el HB final. Y ahí ya puedo tener el delta H. ¿Sí? Que me da 0,298 metros. Esta es entonces el delta H. Yo Para tengo la una duda. concentración, ¿eh? Que ¿Sí? tengo una duda. Capaz que era lo que habían estado discutiendo este rato, pero entonces no se puede hacer como relacionando presiones. ¿Cómo relacionando presiones? Claro, o sea, capaz que no, porque no es el mismo líquido, pero, o sea, tan importa, porque cuando tenés el líquido a la misma altura, que las presiones sean iguales y que, nada, con las densidades y como sabés cuánto fue la variación de altura de la columna de A, sacar la altura final en B. Claro, pero a ver. Pero no sé si se puede, pues... No, pero está bien, pero es esto. Ah, A está, ver, es lo mismo. Sí, es es, eso, es eso. es esto porque vos te parás acá y haces rho G H para el lado Sí, del agua y rho G H para el lado de B, que es esto, rho G delta H. está buenísimo. Gracias. Es eso. En realidad es lo mismo. Es lo mismo. Por eso le decía que hay como diferentes formas de calcularlo. Si se les ocurre de alguna otra manera, si les da lo mismo, es que está bien. Bien. Bueno, lo que nos quedaba entonces era poder sacarla en peso molecular. Para saberlo entonces, la concentración necesita el volumen final en B, ¿sí? Que lo saco, calculo simplemente con la sección y la altura final. Entonces al final voy a tener 3,3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y ahí tengo toda la información. Entonces tengo el R, 8,314 en Joule por mol Kelvin, la temperatura, que son 300 Kelvin, que me decían que eran 27 grados, la concentración del compuesto orgánico B, que eran 0,05 gramos que agregaba sobre el peso molecular, dividido el volumen de B, que recién lo calculamos, que es 3,3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, es igual a la densidad, que la consideramos como solución diluida, 1000 kilogramos por metro cúbico. Tenemos el G, que es 9,81, y el delta H, que recién lo calculamos, que es 0,298. Entonces la única incógnita que nos queda es el peso molecular. Y ahí sacamos que el soluto entonces tiene un peso molecular de 129,3. ¿Alguna duda que le aparte que le haya quedado? Yo tengo una duda
del cálculo de diferencia de presión que estamos haciendo. Estamos haciendo la diferencia de presión entre el tope de la columna B y el de A. No, nosotros estamos acá, siempre es en la membrana. Sí. Vos analizás la diferencia de presión en la membrana. Claro, ¿y cómo entonces lo relacionás a que sea ρ G delta H? Porque ahí va, vos podés hacerlo si te genera duda. A ver si yo creo que en la parte B lo planteé para que no le genere dudas, pero no tengo cómo escribir, pero vamos a suponer la presión acá al lado de la izquierda de la membrana. ¿Cómo la podemos escribir? Sería la presión atmosférica más ρg altura de A. ¿Me acuerdo? Ahí va. Sí. Del lado de la derecha sería la presión atmosférica más ρg por la altura final en B. ¿Sí? Sí. La Sí. presión osmótica es la resta de esas dos presiones. Sí. Sería la presión de la derecha menos la presión de la izquierda, ¿tá? Porque va a ser mayor la de la derecha que la de la izquierda. Entonces, la Ahí va. cuentita sería Pi sería igual a la presión de la derecha, que es P atmosférica, por más ρg HB final, menos Sí. la presión de este otro lado, que es menos la presión atmosférica, menos ρg altura de A final. Ahí va. Entonces, por eso, o sea, la razón en la que puedas hacer ρ G delta H es porque suponemos que ρ es igual para ambos, ¿no? Sí. Ah, Sí, lo que yo le estaba haciendo el ejemplo que hice hoy en el agua y el aceite es como para ver una cuestión a veces conceptual. Nosotros que siempre pensamos que hay una diferencia o que las alturas están igualadas y que eso quiere decir que es la misma presión. Pero en este caso son soluciones. Está, perfecto, bárbaro. Gracias. Ahora en la parte B está bien escrito esto del análisis a ambos lados de la membrana, porque me pareció que estaba bueno que quedara escrito. Porque acá en este caso nos estamos suponiendo que hay presión atmosférica a ambos lados, pero ¿qué pasa si se cierra alguno de los recipientes? Ahí me cambia. Creo que había algún ejercicio en algún parcial donde había un recipiente que era cerrado. Entonces, en ese recipiente, si es cerrado, yo no tengo la presión atmosférica de ese lado. Voy a tener, por ejemplo, la presión de vapor de ese lado. Entonces, ahí sí me puede afectar. ¿No? Ahora lo vemos en la parte B, a ver si les queda, si se la resuelve a los que saben. La parte B dice, calcular la presión que habría que ejercer sobre el tubo A para que todo el agua pase al recipiente B. O sea, yo estoy en la situación que lo que quiero hacer es ejercer una presión, o cuál es la presión que debe soportar el líquido de este lado para que todo el agua pase enterita al recipiente B. Nosotros vimos que recién, si nosotros lo dejamos esto sin intervención, solamente agregamos el soluto, naturalmente el sistema evoluciona de manera que fluye agua hacia la derecha y queda en el equilibrio a esta altura, a 17,2 y bueno, y más arriba el de B. Ahora, ¿qué presión tendría que soportar ese líquido al lado de la izquierda para que forzarlo a que pase hacia la derecha? Entonces estamos suponiendo que pasa todo el líquido, entonces la altura final en A vale 0, ¿sí? Y hay una determinada presión externa que llamamos PA, y vamos a tener una nueva altura de B porque ahora pasó más cantidad de líquido. Y obviamente un delta H. Y acá estaba el análisis que yo les decía. ¿Está? Si nos paramos en la membrana, va a haber del lado de la izquierda una presión P1 y del lado de la derecha una presión P2. Del lado P1, ¿sí? Va a ser igual a la presión externa de esa PA, que es la que me pide el ejercicio. Del lado de la derecha voy a tener la presión de toda la columna de líquido más la presión atmosférica. ¿Sí? O sea, la presión P2 va a ser ρg delta H, ¿sí? Lo que está marcado en rojo, más la presión atmosférica. Este es el análisis parecido a lo que te decía recién. Y lo que yo sé es que la presión osmótica es la diferencia de presión que hay a ambos lados de la membrana. En este caso, P2 menos P1 va a ser igual a RTC.
Entonces, sustituyendo, donde me aparece P sub 2, voy a poner ρg delta H más presión atmosférica, ¿sí? Lo que tengo la formulita acá, y donde me aparece P1, voy a agregar PA. ¿Está? Y todo esto va a depender de la concentración que me quede en B. Entonces ahí lo que hago es despejar entonces el valor de la presión en A, que es lo que me está pidiendo. ρg delta H más la presión atmosférica menos RTC. ¿No? ¿Se entendió esta parte? Me piden toda la presión que está ejerciendo, que está soportando el líquido del lado abajo. ¿No? Entonces, la presión atmosférica la sé, el delta H lo que voy a tener que hacer es volver a calcular, a ver si me pasó todo el volumen del líquido, qué altura me quedó en B, y ahí volver a calcular la concentración que hay en B. Lo que puedo ver es cuánto es el volumen que cambió en A, y ese volumen va a ser el que pasó a B. ¿No? Que ya habíamos calculado, la sección era 1,96 por 10 a la menos 3, y pasó todo el líquido que había en A, que inicialmente tenía 25 centímetros. ¿No? La altura del líquido en A. Y ahí me queda entonces que el volumen que pasó de A es 4,9 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces, este volumen se le suma al volumen que había inicialmente de B. El volumen final en B va a ser 1,77 por 10 a la menos 4, que esto es calculando, considerando la sección de B y que inicialmente tenía 25 centímetros de altura en el tubo, más lo que acaba de pasar del recipiente A. Todo eso, lo que había al principio y lo que pasó, me da 6,67 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Sí? Es todo lo que hay acá en esta columna en B. Entonces, con la formulita, ¿sí? Que teníamos que el volumen es la sección por la altura, si yo sé cuánto es el volumen final que tengo en B, sé la sección de B, puedo saber entonces cuánto es la altura final, que me da 0,943 metros. ¿Sí? Ese es el HB final. Con ese HB final puedo calcular entonces el delta H, que en realidad va a ser ese valor menos 0, o sea, el delta H va a valer 0,943, y también puedo, sabiendo el volumen final en B, calcular la concentración que hay en B. Y acá está toda la formulita. Entonces, repasemos. La densidad, 1000 kilogramos por metro cúbico, G, 9,8. El delta H me da 0,943, porque es la altura final en B, menos 0. Más la presión atmosférica, que aquí la pasé a pascales, 101.325 pascales. Y acá, para que me quede coherente las unidades, el R también lo tengo que utilizar en el sistema internacional. 8,314 Joule por mol Kelvin, la temperatura es en 300 Kelvin, los moles que son 0,05 gramos y el peso molecular de 129,3, y el volumen de B final que es 6,67 por 10 a la menos 4. ¿Ah? Tenemos todo en el sistema internacional, entonces la presión en A me va a quedar en pascales. Me da entonces 109.120 pascales, que eso es más o menos 1,0774 atmósferas. Esa es la presión que, opuesta que tiene que recibir el recipiente para que todo el líquido que está en A pase en B. Si nosotros consideramos que ya el recipiente A soporta la presión atmosférica, que es 1 atmósfera, tendría que soportar una presión extra que sería 0,0774 atmósferas. O sea, eso sería el extra que habría que aplicarle para que pase todo el líquido. ¿Se entendió la idea del ejercicio? Sí, se entendió. Nos queda una parte C. Pero bueno, entonces, la parte A es simplemente dejarlo al libre albedrío, ¿sí? De que se alcance el equilibrio. ¿Tá? Ahí se va a una determinada altura. La parte B, yo estoy forzando a pasar el líquido a través de la membrana, entonces tengo que ejercer una presión. ¿Tá? Esto es lo que generalmente se utiliza, por ejemplo, en las membranas para desfiltración, ¿sí? Que yo, por ejemplo, que si quiero filtrar agua y que me queden los solutos, yo tengo que ejercer una presión para que el agua fluya a través de la membrana, por ejemplo, cuando no es espontáneo el fluye. Entonces le ejerce una presión.
Esta es una forma de calcular cuánta presión tendría que aplicar para que forzara que el solvente pase a través de la membrana cuando ya estaba en equilibrio. Y la parte C, la idea es lo mismo que en la parte B, pero en este caso forzar a que el solvente pase al recipiente B, pero no porque le estoy ejerciendo una presión extra del lado A, sino que le estoy agregando más cantidad de soluto de este lado. Me piden justamente cuánta cantidad de soluto tendría que agregar en B para que pase toda el agua, ¿sí? Para que se igualen los potenciales. ¿Sí? La parte C dice, ¿es posible desalojar todo el agua del recipiente A agregando más compuesto orgánico en B? En caso afirmativo, calcular la masa adicional de compuesto orgánico a agregar para que esto suceda. Entonces sería el mismo caso, yo agrego, aparte de lo, bueno, aparte de lo que yo agrego inicialmente el soluto B, ¿sí? Agrego un extra. ¿tá? La pregunta es si se puede hacer, si yo agrego más soluto va a pasar más cantidad de agua. El tema es, a ver, ese cálculo cuánto me da, porque capaz que me da un número que no tiene sentido. ¿tá? El análisis, uy, quedó todo, bueno, lo dejo sin las animaciones porque me quedó todo. Entonces, el análisis es parecido. ¿tá? Pero, ¿qué voy a tener? Ahora, del lado de la derecha, de la izquierda de la membrana, la presión en 1, ¿cuál es la presión que voy a tener? La presión atmosférica, porque ya no tengo la presión A, esa que tenía en la parte B. Entonces, P en 1 es la presión atmosférica. Del lado de la derecha de la membrana, ¿qué voy a tener? Rho G delta H, que va a ser el mismo que me dio recién, más la presión atmosférica. Ahí de nuevo, la presión osmótica es la diferencia de presiones que hay a ambos lados de la membrana, igual a la de RTC. Y ahora hacemos entonces, pi va a ser igual a P sub 2, que en este caso va a ser igual, Rho G delta H más la presión atmosférica, menos la presión en 1, que en este caso es la atmosférica. Entonces fíjense que acá se me van a tachar los valores de presión atmosférica y me va a quedar que pi es igual a RTC es igual a Rho G delta H. Y vieron que es la fórmula que estábamos usando, por ejemplo, en la parte A. O sea, ¿de dónde surge que nosotros podamos directamente pi escribirlo como Rho G delta H? Surge de que esto está abierto a la atmósfera y cuando nosotros calculamos la presión a ambos lados de la membrana, se me va a tachar la presión atmosférica. Esa fue la pregunta que me hicieron hoy. ¿tá? ¿Por qué me queda así? Por eso, porque está abierto y tengo la misma presión atmosférica a ambos lados. Si yo acá, del lado, por ejemplo, B, tuviera cerrado, ¿sí? En la presión 2, acá no, capaz que no tengo la presión atmosférica, voy a tener la presión de vapor de B o la presión que haya de ese lado del líquido. ¿no? Y ahí la voy a tener que considerar. Creo que también que hay algún ejercicio de parcial que era con un tubo cerrado y hay que calcular una presión de vapor o algo así. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿cómo nos queda la fórmula? La R, 8,314, la temperatura 300, acá va a ser la masa del soluto que tiene que haber, el peso molecular, el volumen de B, que es el mismo que calculamos para la parte B, porque es la misma altura, y 1000 por 9,8 por el delta H, que también va a ser el mismo. ¿Está? Haciendo estas cuentas, debería darle 0,324. Yo acá no me acuerdo. A ver, ¿se animan? ¿Alguien tiene calculadora para despejar la masa? A ver si le da este mismo valor. Porque ahora me generó la duda. Y ya hice la resta. Me da tipo 0,319 más o menos. A mí me dio eso también. 0,319. A mí también. A ver, porque 0,319. Son unos 0,05 gramos que había al inicio. Ah, bien, a ver.
Claro, pero esta tendría que ser la masa, ahora me genera la duda. Esta es la masa que tiene que haber de soluto para que se genere eso. A al valor ese que les dio hay que restarle lo que ya inicialmente había. Por eso este valor me parecía que había algo raro, ¿no? Porque en realidad cuando a mí me sale este valor de la masa, es la masa total de soluto que va a haber en B, que es el 0,319 que les da a ustedes. A ese hay que restarle lo que inicialmente había, que era 0,05, y no sumar. ¿No? Por eso este valorcito ahí está verificado. ¿No? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Perdón, a mí me queda una duda un poco de la realidad práctica de esta situación, que es que si yo tengo dos soluciones, inicialmente al mismo nivel de altura, Sí. ¿no? O sea, no entiendo cómo agregándole soluto a un costado puedo lograr que una columna quede llena y la otra vacía. ¿Cómo eso es estable? Lo que pasa es que de nuevo estamos en la misma situación. A vos te confunde el tema de la diferencia de presión. O sea, concebís Pero es que, claro, de primero. un lado tenés una columna llena de líquido y del otro lado no tenés nada. Claro, pero tenés o sea, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés una fuerza impulsora ahí que vos decís, tal, tengo la presión que me obligaría al soluto a pasar para el otro lado. Pero del otro lado el problema es que tengo solvente puro y de este lado tengo una solución con una determinada potencial químico que me hace que él vaya para el otro lado. No es solo un tema de una diferencia de altura, o sea, por eso digo, no es un tema solo un potencial de diferencia de altura, sino que es un tema de potencial químico. Ahí está lo que capaz que conceptualmente te queda difícil de verlo. Sí, sí, Ponelo, pero ponelo no en esta debería ser un situación, tema de ponete uno esta o del situación, otro, ¿no? deberían... Pero pensalo en la aplicación práctica de esto. ¿Tá? Olvídate que hay una columna. Hay el ejercicio, a ver, creo que, bueno, imagínate que vos estás en horizontal. ¿tá? Que no tenés un líquido que se mueve, o sea, puede moverse hacia la derecha, hacia la izquierda, pero no subir la altura, no modificarse la altura. ¿Sí? Sí, sí. Y ahí vos va a fluir el solvente para un lado o para el otro, ¿sí? Y no va a haber una diferencia de altura, pero se va a generar una diferencia de presión. Y no tiene nada que ver con la altura, porque hay algo que la está impulsando, que es esa diferencia, que es ese solvente puro de un lado y del otro lado el solvente no está en las mismas condiciones químicas. Es un proceso capaz que, si vos se utiliza, bueno, obviamente en la industria, ¿no? En los alimentos. Vos tenés, lo más clásico es los productos desecados. Vos tenés carne, por ejemplo, con agua, con determinada concentración de soluto. Si vos le pones sal afuera, ¿cuál es la fuerza impulsora para que el agua dentro de ese alimento salga de adentro de las células, de todo, para tratar de alcanzar un potencial químico? Ahí no tenés una diferencia de altura, pero la fuerza impulsora es esa diferencia del potencial químico. ¿Por qué cuando vos tenés algo caliente y algo frío, el calor fluye de mayor temperatura a menor temperatura? Es un potencial térmico. Por eso, la fuerza del potencial químico es tanto más como cuando uno se imagina algo más mecánico. Capaz que no es tan tangible. Es más fácil ver que algo está frío, caliente, algo que está a mayor y menor presión, pero la fuerza impulsora del potencial químico tiene la misma importancia que otros tipos de potenciales, como un potencial eléctrico. Capaz que no es el más común que estamos acostumbrados y por eso nos parece que es raro. Sí, o sea, quise aprovechar el ejemplo de este ejercicio puntual porque es como tener una membrana que de un lado tiene aire y del otro lado podría tener 10 toneladas de líquido y igual está No, pero no tranquila. tiene aire del otro lado. Si tuviera aire del otro lado, probablemente pasara, pero no tiene aire del otro lado, tiene agua. Ah, como era que quedase vacío, pensé que no tenía nada. Fíjate que nosotros acá, o sea, eso, tenemos una determinada altura, o sea, hay algo del otro lado de la membrana. No, obviamente, si fuera aire del otro lado, obviamente que va a pasar el agua. Va a Bueno, pasar hasta... por más que no sea aire, o sea,
qué cantidad, es una cantidad de líquido considerable o son 3 gotas, o sea, el punto se mantiene ese aire, o sea, media tapita de agua. Tenés del otro lado, no sé, la cantidad que quieras de líquido, solamente teniendo la salvedad de agregar suficiente soluto. Pero no es la cantidad que quieras de líquido, no es la cantidad que quieras de líquido, es la cantidad de líquido que haga que esa diferencia de presión se equivale, que se corresponda con la concentración de esa solución. Si yo acá, por ejemplo, tengo la columna de B que es de un 0,943 metros, ahí está en equilibrio. Pero si ahora yo pongo 3 metros en B, obviamente que va a pasar el agua para el otro lado. No es una altura infinita, es la altura que me genera una diferencia de presión de manera que se igualen los potenciales químicos. Ah, está bien, está bien, está bien, ahí veo la diferencia. Claro, no es la que vos quieras. Si yo acá agarro en B y le pongo un, no sé, un vaso de agua, ese vaso de agua va a pasar para el otro lado. Está bien, no siempre puedo poner todo lo que quiera al lado de B, pero sí puedo poner todo lo que quiera al lado de B hasta desalojar todo lo de A. O sea, sí, siempre puedo lograr desalojar todo lo de A. Claro, si yo acá le pongo 3 kilos de B del soluto, se va a desecar. Y esa es la idea de los procesos de secado. Yo le pongo, por ejemplo, en la carne, lo que te digo, le pongo tanta cantidad de sal, tanta cantidad de soluto, que obviamente toda el agua que está dentro del sistema trata de fluir para afuera para tratar de igualar los potenciales, no le iguala y se seca. ¿Sí? Lo mismo pasa con, por ejemplo, con los productos abrillantados, la fruta abrillantada con el azúcar. Pongo muchísima cantidad de soluto afuera, el sistema, tengo determinada concentración de azúcar adentro de la fruta, tengo una concentración altísima afuera, fluye solvente, fluye agua hacia afuera para tratar de igualar los potenciales, no hay forma de igualarlo porque es tanta la cantidad, se me secó. Me quedó un poco más claro, muchas gracias. Por eso digo, la presión osmótica, por eso que es una clase sola, es conceptualmente es complicada, porque es la más difícil de visualizar, porque tiene muchas cositas así, muchos detallecitos, no es tan común. Pero si empiezan a verlo en el día a día hay muchas aplicaciones de esto, ¿ah? Incluso de los sueros fisiológicos de la sangre para que no, lo típico, ¿no? Para que no se deshidraten los glóbulos rojos ni se hinchen con un desequilibrio osmótico. ¿Ah? Es muy importante, capaz que de las más usadas, o que hay más aplicaciones, pero es la más difícil de entender. Bien, bueno, y vamos a hacer, bueno, nos quedan unos minutitos, vamos a hacer el ejercicio 13, que dice, se tiene una solución de un no electrolito de concentración 0,02 molar separada de su solvente puro con una membrana semipermeable fija B. A y C son tabiques móviles sin rozamiento. ¿Ah? Entonces tengo la membrana B en el medio, A y C se mueven, son tabiques que se mueven. Todo el sistema se encuentra termostatizado a 25. El compartimiento de la izquierda tiene inicialmente un volumen de 2 litros y el de la derecha 1 litro. Inicialmente también en el tabique móvil A se ejerce una presión de 1 atmósfera más una presión equivalente a la presión osmótica. Y en el tabique C una presión de 1 atmósfera solamente. O sea, de este lado tengo 1 atmósfera más una presión equivalente a la presión osmótica y de este lado una presión de 1 atmósfera. Se le imprime luego al tabique A una sobrepresión tal que una fuerza externa constante hace variar la concentración de la solución hasta 0,05 molar, para lo cual el sistema alcanza el equilibrio. Entonces, ahora vemos bien el ejercicio. Y nos piden calcular el trabajo realizado sobre el pistón A y el trabajo neto. Entonces, este sería el esquemita. En estado inicial voy a tener que están en equilibrio, ¿sí? Del lado de la izquierda tengo la solución 0,02 molar y me dice que se ejerce una presión de 1 atmósfera más una sobrepresión igual a la presión osmótica. ¿Sí? Y del otro lado tengo la presión atmosférica. ¿Ah? Como el sistema está en equilibrio, ¿sí?
si analizamos la membrana, ¿sí? Decimos que la presión osmótica va a ser la diferencia de presión a ambos lados de la membrana. En este caso, P1 menos P2. Del lado P1 tenemos 1 más pi, y del lado P2 tenemos 1. Entonces la diferencia de presión es justamente la presión osmótica. Era lo que nos decía en la letra en realidad, que había una sobrepresión igual a la presión osmótica. Entonces tiene lógica que la diferencia de presión sea pi. Simplemente es plantear lo que ya nos decía la letra. Y esa presión pi va a estar relacionada con la concentración, en este caso, de la solución que hay en el compartimiento de la izquierda. ¿No? Tengo toda la información. Acá pongo el R en atmósferas, 0,082 litros atmósfera. La temperatura es 298 y me dicen que la concentración es 0,02 molar. Entonces sé que esa presión pi es 0,49 atmósferas. ¿Qué es lo que me dice? Que se ejerce una presión extra, ¿sí? Ahora el sistema está en equilibrio. Ay, acá quedó, el volumen es 1 litro, me parece que hay un error en la letra. El sistema está en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa? Si yo del lado de la izquierda ejerzo una presión mayor a la que se me establece en el equilibrio, obviamente que va a empezar a pasar solvente hacia el lado de la derecha. ¿Hasta cuándo? Hasta que se establezca nuevamente el equilibrio correspondiente a esa presión que yo estoy ejerciendo al lado de la izquierda. Entonces, en el estado final, que voy a tener la presión atmosférica más esa nueva sobrepresión, esa nueva presión de equilibrio que le llamamos pi'. Y entonces va a haber un nuevo volumen en 1 y un nuevo volumen en 2. Como yo le estoy ejerciendo presión del lado de la izquierda, lo que va a pasar es que el solvente va a pasar hacia el recipiente de la derecha. Entonces va a aumentar su volumen. Podemos plantear de la misma manera, entonces, a ambos lados de la membrana, la diferencia de presión va a ser, en este caso, pi', que la podemos calcular con la formulita de la concentración, que va a ser 0,082 por 298 por 0,05, que es lo que me dice que se establece en el nuevo equilibrio. Entonces, haciendo las cuentas, me da que pi' es 1,22 atmósferas. Entonces, fíjense que estas son dos situaciones de equilibrio, ¿sí? Donde si me cambia la concentración, me cambia la presión externa, o si me cambia la presión externa, me cambia la concentración, como lo quieran ver. ¿No? Y lo que me preguntan era justamente cuál era la diferencia de presión que había que ejercer para pasar del estado inicial al estado final. Es simplemente restando pi menos pi', ¿sí? Que va a ser entonces el 1,22 menos el 0,49, esa sobrepresión va a ser 0,79. Entonces yo estaba en esta situación, si ahora le ejerzo 0,73 atmósferas más, paso a este estado final, que es el que me dice. Entonces, este es un ejemplo que se convierte en sencillo porque tengo de este lado una presión externa de 1 atmósfera. Si nosotros acá tuviéramos una presión del lado derecho de 3 atmósferas, simplemente era colocarlo en las cuentas acá cuando hacemos P1 menos P2, y nos iba a quedar esa presión. Por eso es que siempre, para mí es más fácil siempre centrarme en la membrana y analizar qué presión hay a cada lado, y no ir directamente a esta fórmula donde el delta P es igual a pi. Eso sucede si después, aparte, tengo la misma presión externa aparte de la presión osmótica. Bien. Y lo que me pedían era calcular el trabajo. Para calcular el trabajo, lo que necesito es el cambio de volumen, o sea, la presión externa, saber cuánto vale, que ya la sacamos, y el cambio de volumen. Entonces el trabajo en A va a ser la presión externa por el cambio de volumen. ¿Cuánto vale el volumen en 1? Bueno, nosotros al inicio sabíamos los volúmenes de cada recipiente y sabíamos la concentración.
como nosotros lo que pasa a través de la membrana es solvente, la cantidad de soluto que queda en el recipiente de la izquierda siempre va a ser lo mismo. Los moles de soluto van a ser siempre los mismos. Lo que me va a cambiar es el volumen que tengo de solvente y por eso me cambia la concentración. Entonces, yo como al inicio conozco el volumen inicial, conozco la concentración, yo puedo saber cuántos moles de soluto tengo. Y después, sabiendo los moles de soluto y la concentración final, puedo sacar el volumen final. Entonces, lo que hice acá es simplemente igualar los moles. La concentración por el volumen me va a dar los moles de soluto, tanto al final como al inicio del ejercicio. Al inicio tenía una concentración de 0,02, el volumen era 2 litros, y al final tengo una concentración 0,05. Entonces la única incógnita es el volumen final, que me da 0,8 litros. Y la presión externa es la que recién habíamos calculado, que me daba, sería el 1 más P', que era 1,22. Entonces sería la integral entre el volumen inicial, que eran 2 litros, y el volumen final, que es 0,8, y la presión externa va a ser 1 más I', que me dio 1,22. Y esto entonces, la integral me queda el delta B. El trabajo en A me queda que es 2,67 litros atmósferas. Bien. Y para calcular el trabajo bueno, y verificar el signo del trabajo porque hubo una compresión, entonces es coherente que el signo me dé positivo. Y para calcular el trabajo en el recipiente de la derecha, es lo mismo, solamente que la presión externa siempre fue una atmósfera. Y bueno, sé que el volumen inicial era 1 litro. Ahí va. El volumen inicial era 1 litro, ¿sí? Y el volumen final me va a quedar 2,2. ¿Cómo saqué esto? Porque como yo sé que el volumen final en 1 es 0,8, quiere decir que pasó de 2 litros a 0,8. O sea que se redujo 1,2 litros. Eso que se redujo al recipiente de la izquierda es lo que aumentó el recipiente de la derecha. Me pasé de 1 litro a 2,2 litros. Entonces, va a ser menos 1 por la diferencia. 2,2 menos 1 me da menos 1,2 litros de atmósfera, que tiene sentido que sea negativo porque es un trabajo de expansión. Yo tengo el trabajo en C, el trabajo en A, y el trabajo neto, que era lo que me pedía, es simplemente la suma de los dos trabajos, que me da 1,47 litros atmósfera. Entonces este es un ejercicio que habla de presión osmótica, pero también suma un poquito de lo que habíamos visto al principio del curso, que es la parte de trabajo. Hay en la guía algunos otros ejercicios también de presión osmótica, y hay varios parciales, capaz que exámenes, que también aparece este tema, así que bueno, si tienen dudas, quedo a las órdenes, que me pueden escribir por el foro o el mail y se las respondo. ¿Alguna duda que les generó? Capaz que cuando lo están estudiando un poco más, haciendo la guía, procesando un poco más, termine de caer el tema de presión osmótica. Buenas. A mí me quedó una duda, pero del ejercicio anterior. De esta. Del 14, sí. Me quedó una duda de por qué daban diferente las masas. Tipo, me perdí ahí. Porque a mí me queda duda de este número. Creo que lo tengo mal yo, un tema mío. Déjame verificar en la guía. Ah, está. Porque me pareció que yo lo iba a verificar y entre una cosa, déjame entrar a la guía y me fijo. A ver qué valor está en la guía. Porque me pareció que estaba... Ya hoy subo la guía con la resolución de ejercicios, que no la habíamos subido porque como nos quedaba esta clase. A ver.
Sí, yo acá en la guía tengo el mismo valor, pero me parece que eso que no... Me quedó, por eso que fue que les pedí que le hicieran la cuenta. Si los compañeros hicieron esta cuenta y les dio 0,319 gramos esta masa. Eso sería Sí, a la mí masa. también me dio lo mismo. Lo que creo que está mal acá es que en realidad le suma el 0,05 que había al inicio y en realidad habría que restarlo. Porque ya tenía 0,05 moles, 0,05 gramos. O sea, vos acá calculás la masa total de soluto que hay. Entonces, en realidad, si vos ya tenías 0,05, tendrías que la masa total le restás 0,05 y ahí te va a dar la masa que hay que agregar. Ah, está. Ahora bien. También es por ahí. Por eso. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Una pregunta. ¿El repartido de soluciones lo van a subir hoy o...? Sí, lo voy a subir hoy. No lo habíamos subido porque como teníamos la clase de hoy, realmente vieron que se sube después que terminamos las clases de ejercicio. Así Ahí que va. ahora ya lo subo, ya lo vi. Está bárbaro, bárbaro. Y Ah, después una pregunta más relacionada a lo que había hablado Lucas, que viste que vos hablabas de la igualación de potenciales, o sea, como que se tendía a ese equilibrio. Cuando algo está, o sea, es una pregunta más general, pero cuando algo está en equilibrio no es como que tiene que estar en equilibrio en todo sentido, o sea, como que mecánico, químico, térmico, o sea, cuando no, siempre se dice todo tiende al equilibrio, o sea, como que cuando distinguimos a qué equilibrio tiende o qué sé yo. O acá en no, verdad ocurre el equilibrio mecánico porque simplemente no se explicó. no, el tema es que, por ejemplo, vos podés tener un sistema, yo qué sé, un volumen fijo, por ejemplo, cuando veíamos los ejercicios de pistón o que se expande, lo que sea, ponele, vos podés tener un recipiente fijo donde no se puede modificar la presión, pero igual se alcanza el equilibrio térmico, por ejemplo. Y ahí decís, el sistema está en equilibrio, claro, obviamente, ese sistema hay una diferencia de presiones capaz a ambos lados de la pared, por ejemplo, si tienes un recipiente rígido o un pistón fijo. Se alcanzaría el equilibrio térmico. Acá lo que pasa es que es como conceptual, es más difícil de visualizarlo, pero por eso puedo buscar la manera la puedo hablar con Andrea, a ver qué otra manera de explicarlo para que se entienda que la fuerza impulsora de esa subida es esa diferencia en los potenciales químicos y que por más que haya una diferencia de altura, el líquido no va a bajar. Es como una situación diferente. Es como lo mismo que, a ver, si nosotros tenemos un solvente puro y se evapora determinada cantidad, pero al agregarle un soluto, la cantidad que se evapora es menor. Y a veces, ¿y por qué? Por un tema de potencial químico. Capaz que es difícil visualizar el potencial químico. ¿Por qué se evaporaría menos? Bueno, porque está interaccionando con el solvente. Acá tenemos algo parecido. A ver, es medio complicado capaz que visualizarlo en la presión, pero voy a tratar de buscar otra manera de explicarlo para que, a ver, cómo comenzarlo desde ese punto de vista. Pero, o sea, viste que lo que dijiste al recipiente rígido, por ejemplo, que había una diferencia de presión afuera con la de adentro del recipiente, pero en verdad no es el mismo el material que se encarga de contrarrestar esa diferencia de presión, o sea, tal material resiste tal diferencia y Sí, entonces, claro, o sea, pero el material va a estar soportando dos presiones diferentes a ambos lados. Pero se alcanzó el equilibrio térmico, por ejemplo. pero, o sea, pero punto a punta y hay como que está igualada la presión. ¿En dónde? ¿Qué? ¿En dónde decimos que está igualado? O sea, por ejemplo, si yo
no sé, por ejemplo, pusiera la mano en la pared y empezara a empujar, o sea, como que la pared siempre me ejercería la misma presión que yo le ejerzo. Sí, pero del otro lado de la pared. Claro, Por pero, eso o sea, digo, pero claro, por no, ejemplo, en una columna de... no analizando la acción-reacción dentro del recipiente. Yo digo, si tenés un recipiente rígido que tiene una determinada presión y afuera hay presión atmosférica. Pero se puede alcanzar el equilibrio térmico, por ejemplo, el recipiente y el ambiente tienen la misma temperatura, pero nunca se va a alcanzar el equilibrio mecánico porque el recipiente es rígido. Pero estás en un sistema en equilibrio. Claro, pero yo me refiero más tipo punto a punto en el sentido, por ejemplo, una columna que está llena de agua. Entre el punto de abajo y el de arriba hay una diferencia de presión, pero punto a punto la presión es igual. Como en este caso, o sea, como en una membrana, en un punto tengo tal presión y del otro otra. O sea, lo mismo supongo que pasa con el material en el recipiente rígido de este, o sea, como que va a variar entre uno y otro, pero punto a punto, o sea, es igual. No, pero no es el caso. No es el caso. No sé, tengo que buscar otra manera de cómo explicarlo para que convenza más desde el punto de vista mecánico, pero la realidad es que a través de esa membrana, o sea, a ambos lados de la membrana hay una diferencia de presión. No están a la misma presión. Justamente, y esa diferencia de presión es la presión osmótica. Justamente la membrana, o sea, soporta determinada presión. O sea, si yo le pongo, ¿por qué, por ejemplo, cuando decimos lo de la sangre, que vos, por ejemplo, tenés que colocar un suero de una concentración similar, ¿no? ¿Qué pasaría si yo inyecto eh, algo muy concentrado, ¿sí? Se genera una diferencia de presión tan grande que no resisten las paredes de las células y explotan, por ejemplo, o implotan, ¿sí? Depende de qué lado estoy. O sea, esas membranas obviamente que tienen que ser capaces de soportar la diferencia de presión que genera esa concentración de soluto. Entonces, no están a la misma presión. Creo que así, o sea, así tomándolo como una membrana, algo más como un material que es el que está resistiendo, como que se entiende más. Pero igual te voy a buscar y cualquier cosa. Sí, por eso, es pregunto de como, nuevo. claro, voy a buscar una manera más de, de ver cómo explicar, o sea, tratar de entenderlo más que teóricamente, conceptualmente, pero por eso le Claro, digo, por porque a eso, grosso modo de lo que venimos viendo siempre de física y otras materias que hemos tenido, como que siempre, no sé, o sea, como nos rechina nomás, entonces está, claro, pero por eso buscamos. digo, la presión osmótica es lo que tiene, es eso, que es la más complicada de todas, porque en las otras no había problema, cristopía, lo que sea, pero presión osmótica tiene ese problemita. Por eso es que a veces, muchas veces la gente dice, ay, ¿de qué lado pongo la presión osmótica? O sea, ¿de qué lado está? Porque le genera eso, de que tengo que ponerlo a un lado para poder igualar las presiones. La pongo a este lado, entonces de un lado tengo una columna y del otro lado le sumo algo para que se me igualen las presiones. Por eso, porque surge esa misma duda. Pero puedo buscar alguna manera más de explicarlo y si la encuentro le hago un agregado. ¿No? Dale, te agradezco. No, por favor. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? Bueno, entonces por acá nos quedamos con los ejercicios y bueno, a ver. Bueno, que pasen bien, descansen.